Hueso frontal, damas y caballeros, porción vertical, porción horizontal, exocraneal, endocraneal. ¿Qué es lo que vemos desde afuera? Reborde circunferencial, vamos descendiendo y nos topamos con las dos eminencias frontales, y en medio de las dos eminencias frontales de aquí abajo empiezan a aparecer unas rayas de lado a lado que parece que lo hubieran metido con una lija. Eso es la sutura metópica. Y aquí al final la glabela. Paralelo a esto y a los lados tenemos esta pequeña cresta de aquí, que es la cresta temporal del frontal, donde podemos ver esta superficie triangular que se llamará carilla temporal del frontal. Ojo que el frontal tiene varias cosas temporales, cuidado a la hora del examen. Luego, el límite entre la porción vertical y la porción horizontal es este reborde llamado órbito nasal, parte de las órbitas, parte de la nariz. Tenemos los arcos superciliares a cada lado y cada arco superciliar tiene la forma de una coma, de la cual la colita de la coma es esto que se llamará apófisis frontal lateral, frontal externa o apófisis cigomática del frontal. Va a tener un cuerpo, que es esto de aquí, en el cual vamos a encontrar este orificio, que es el agujero supraorbitario, por donde pasan vasos y nervios supraorbitarios. A veces hay otro agujero supraorbitario a su lado, pero normalmente hacia la línea media, no es constante. Seguimos hacia adentro y adelante y nos topamos con la porción nasal, en la cual encontramos esta escotadura, que es la escotadura nasal. A ambos lados de la escotadura nasal, estos piquitos, este más este, son las apófisis frontales internas, frontales mediales o apófisis nasales del frontal. En medio de la escotadura tenemos la pirámide nasal del frontal, en la cual se van a articular los huesos propios de la nariz en la parte central y el hueso maxilar superior en una rama que se llamará rama frontal del hueso maxilar. ¿Listo? Todo eso corresponde al borde que separa la porción vertical de la porción horizontal. Ahora, la porción horizontal, nuevamente exocranealmente pero orbitaria, va a estar claramente formada por este segmento de aquí, que es la bóveda orbitaria, y este otro segmento al que llamaremos etmoidal. Este segmento etmoidal, como pueden ver acá, tiene una enorme escotadura, que es la escotadura etmoidal. Y a ambos lados de la escotadura etmoidal tenemos las semiceldillas etmoidales, ¿ya? Se llaman etmoidofrontales porque entre el etmoides y el frontal van a formar celdas completas. Ahora, aquí entre semiceldilla y semiceldilla tenemos surquitos, un surco aquí adelante que es el etmoidal anterior y otro surco aquí atrás que es el etmoidal posterior, obviamente a ambos lados. Y de las semiceldillas y aquí adelante y arriba tenemos la entrada al seno maxilar, o sea el hiato del seno maxilar. ¿Ok? Nos vamos hacia afuera y hablamos de la superficie amplia, que va a llamarse bóveda de la órbita porque es cóncava y totalmente lisa y es el techo de las órbitas. Va a tener forma triangular con un vértice apuntando hacia atrás, la base hacia adelante, y cerca de la base, tanto lateral como medialmente, tenemos fosas más amplias para lateralmente la glándula lagrimal y por ende fosa lagrimal, y medialmente esta pequeña fosita que se ve aquí, que se llamará fosita troclear. De esta fosita troclear solamente se la ve de este lado, de este otro lado no hay donde encontrarla, y como les he dicho, no es fácil encontrarla. Además de ser esa fosita, puede ser también una espina, una cresta o solo una rugosidad, o como en este caso, no existir absolutamente nada. ¿Listo? De esa manera terminamos, terminamos la parte exocraneal del frontal. La parte endocraneal del frontal también tiene su porción vertical y su horizontal, pero no se nota tanto como del otro lado. Tiene primero y aquí arriba, junto al borde circunferencial, también llamada escama, también llamado borde coronal, un surco que baja perpendicularmente al borde y se llamará surco del seno sagital superior. Este surco del seno sagital superior tiene a los lados una serie de depresiones que se llamarán fositas granulares o fositas de Paccioni, donde entran los llamados cuerpos granulares que van a formar el líquido cefalorraquídeo. Y a los lados y todo lo demás va a ser la fosa frontal, una a cada lado. En esas fosas frontales podemos ver surcos vasculares que se corresponden a los nervios meningios anteriores. Seguimos descendiendo por el surco del seno sagital y vemos que el surco se vuelve una cresta y se llamará cresta frontal interna. Y al final de la cresta frontal interna, un agujerito que es el agujero ciego donde se va a meter la dura madre para agarrarse. ¿Ya? Ahora, la porción horizontal, que es esta de aquí, solo va a tener estas elevaciones llamadas eminencias mamilares y a los lados las depresiones que se llamarán depresiones digitales. No hay un número, hay montones de eminencias mamilares y montones de depresiones digitales. Hay otras cosas, por ejemplo,
los orificios que tiene el hueso etmoides, que son contaditos. 18 huecos arriba, 23 huecos abajo. Pero aquí hay de todo. ¿Estamos? Listo, con eso se acaba el frontal del hueso. Huesos parietales aquí arriba, el ala mayor del esfenoides aquí abajo, huesos cigomáticos aquí, huesos propios de la nariz, hueso maxilar superior, hueso etmoides, hueso lagrimal también aquí sobrepuesto con el etmoides, y aquí las alas menores del esfenoides. ¿Y los paranasales? ¿Qué? ¿Y los paranasales? Todo lo que son cavidades, los senos frontales, senos etmoidales y senos maxilares se llaman senos paranasales. Los huesos propios de la nariz son los que vienen acá. Y esos no tienen hueco ni nada de nada. ¿Ya? Y eso fue los parietales, que están inmediatamente por detrás del frontal, por eso los vamos a ver ahorita. Sí, la verdad es que a cada quien le he puesto el orden que se me antojó. Estos son los huesos parietales, forman parte de la pared de la bóveda del cráneo, por eso se llaman parietales. Obviamente pares, uno a cada lado, son perfectamente, no perfectos, pero son cuadrangulares, ¿ya? Borde anterior, posterior, bordes laterales o inferiores, bordes mediales o superior. Este borde anterior, como ven, articula con el hueso frontal. El borde posterior tiene la característica de que es muy rugoso y muy sinuoso. Miren, curva contra curva, curva contra curva. Todos los demás son relativamente rectos. El borde que hay entre los dos huesos parietales es un borde dentado, sí, pero noten que hay sutura dentada y sutura armónica. Esto lo vamos a volver a ver dentro de un ratito más. El otro borde, que es el borde lateral, tiene esta forma que es la famosa escama, cortada en bisel. Noten, la línea del corte está por aquí, y esta es la tabla externa, que es la que más se dañó, y aquí la tabla interna, que es la que es más larga. Expensas de la tabla externa. ¿Qué hay para ver en este? Dos caras, ya hemos visto los bordes, veamos las dos caras. Esta es la cara externa, esta es la cara interna. La cara externa o exocraneal va a tener la misma bola que implica el hueso parietal, que se llamará eminencia parietal. También le decimos jiba parietal. Y sobre esa eminencia parietal hay dos líneas que se notan perfectamente, es un sarcasmo, no se nota casi nada. Estas dos líneas solamente las van a identificar por el cambio de color que hay entre una zona, la otra zona y la otra zona. ¿Ya? Esta zona blanquecina termina aquí, donde el color se vuelve más pardo y baja hasta este nivel. Esto es la línea temporal inferior. Esta zona parda continúa hasta llegar aquí, en el que se hace un poco más claro y más brillante, y sigue esta línea hasta atrás. Entonces, esto de aquí, la de abajo, era la línea temporal inferior, y esta la línea temporal superior. ¿Listo? Es la única manera de encontrar las dichosas líneas, y a veces no se notan tan bien. Miren, ahí tampoco se nota igual que acá, ¿verdad? Ahí, un poquito. Se nota mucho, pero menos que este. Ahora bien, por dentro, lo mismo que ocurría con el frontal, el equivalente a la eminencia frontal, el equivalente a la eminencia parietal acá. ¿Qué tenía? Ahora, estoy enredándome. El equivalente a la eminencia frontal era la fosa frontal, ¿no ve? El equivalente a la eminencia parietal, la fosa parietal. Listo. Y en esta fosa parietal tenemos estos surcos que corresponden a una arteria importantísima llamada meningia media. A esta estructura le llaman hoja de higuera, porque dice que así son las hojas de los higos. Yo nunca he visto, pero dice. ¿Ya? Y listo, se acabó. Eso es el parietal. Les dije, vamos a dejar el borde superior para el final. Bien, aquí viene el borde superior. El borde superior va a presentar esta estructura, y es el único que tiene estructuras extras. Miren, todo esto de aquí es el surco del seno sagital superior. Sí. El mismo surco del seno sagital superior que venía desde el hueso frontal, que es este de aquí. Y lo mismo que el surco del seno sagital superior en el frontal, aquí tenemos fositas y granulosidades, fositas de Paccioni o fositas granulosas. Y aquí atrás, del tercio medio hacia atrás, dividimos en tres. 1, 2, 3. Del tercio medio hacia atrás va a aparecer el agujero parietal, que es este otro de aquí. Comunica la parte externa con la parte interna hacia esto que es el seno sagital superior. Este seno sagital superior, el surco de este seno sagital superior, no se lo ve si no están los dos parietales juntos, porque hay medio surco en cada parietal. ¿Listo? Ahora, los bordes, de momento les vamos a llamar el nombre que se les ocurre en función a la posición en la que están. Este borde que está
Arriba y adelante se llamará anterosuperior. Este que está adelante y abajo, anteroinferior, posterosuperior y posteroinferior. Este borde, el anteroinferior, es el único borde que es más agudo que todos los demás bordes. Tiene un ángulo de menos de 90 grados y es con lo que se van a dar cuenta si el parietal es derecho o es izquierdo. Se van a articular con hueso frontal, hueso occipital, hueso temporal. Y en este piquito, donde estaba precisamente en este ángulo, se va a articular con la punta del ala mayor del esfenoides. ¿Listo? Y ya está, se acabó. Besito fue el parietal. Ya. Este hueso es el hueso temporal. El hueso temporal está formado por una escama, una porción mastoidea y una porción petrosa. A diferencia del hueso frontal, que les dijimos que eran dos y que luego se fundieron, en este caso no se terminaron de fundir, de tal manera que tenemos marcas perfectamente identificadas de dónde empieza uno y termina el otro. Esta ranura separa la escama de la porción petrosa. Esta ranura separa la escama de la porción petrosa. Este borde separa la porción petrosa de la mastoidea y esta cresta separa la porción escamosa de la mastoidea. ¿Okay? Entonces por eso es que seguimos describiéndolo como tres. Lo de acá es cresta y lo de atrás es ranura. No, fisuras son las dos. Son fisura. Fisura. Y esto de aquí es cresta. ¿Y dónde estará mi muestrario de accidentes anatómicos? Luego les voy a mostrar, ¿ya? Entonces, primero describimos escama exo y endocraneal. La escama está dividida en dos partes por esta enorme apófisis, que es la apófisis cigomática del hueso temporal. Va a articularse con el hueso cigomático y como se ve claramente tiene forma triangular. De esa forma triangular, este borde, que es el borde lateral, constituye la raíz longitudinal de la apófisis. El otro borde, el anterior, va a contribuir a formar la raíz transversal. En medio de las dos raíces aparece esta fosa, que es la fosa condílea o fosa mandibular. Y por delante, en la misma raíz transversa, tenemos una estructura, que es todo esto de acá, que se llama cóndilo del hueso temporal. La unión de las dos raíces va a marcar esta pelotita, que es la apófisis cigomática anterior. Y aquí tenemos, tubérculo cigomático anterior. Y aquí atrás tenemos el tubérculo cigomático posterior. La raíz longitudinal, que es esto de aquí, se extiende hasta por encima de la apófisis mastoides y se llama cresta supramastoidea porque está elevada, es una línea. Y a partir de esta cresta supramastoidea, en la parte externa de la escama se ve este surco que corresponde a la arteria temporal profunda posterior. ¿Listo? Eso es desde afuera la porción escamosa. Desde adentro también vemos, miren, aquí está la fisura petroescamosa interna, petroescamosa externa, petroescamosa interna. ¿Estamos? Ahí está. Esa fisura petroescamosa interna nos dice dónde terminó la escama. Y ahí para arriba podemos ver eminencias como las que hemos visto aquí, por ende mamilares e impresiones digitales. Vemos también este surco que está bordeando el corte en bisel. Este surco que está bordeando el corte en bisel es el surco de la arteria meningia media que hemos visto que va a entrar aquí al hueso parietal. Y bueno, nuevamente el corte en bisel acá. Esta escama va a articularse arriba con el hueso parietal y adelante con las alas mayores del esfenoides. ¿Estamos? Se acabó la escama. Porción mastoidea, que es esto de aquí, todo lo que está por debajo de la cresta supramastoidea. Tenemos la región como tal, está dividida en dos partes, una superior llena de agujeritos, como pueden ver, que es la zona cribosa o área cribosa, y lo que está por debajo va a ser la apófisis mastoides propiamente dicha. Esta bolita es la apófisis mastoides, va a tener forma de una pirámide cuadrangular de vértice truncado en esta posición. ¿Listo? De esta apófisis tiene cuatro caras en realidad: lateral, posterior y anterior, que sirve para inserción de músculos, y la medial, que también sirve para inserción de músculo, pero es un músculo especial que forma una ranura llamada ranura digástrica, que es esto de acá. Atrás, arriba y ligeramente a la línea media, hay un orificio que comunica la parte externa de la apófisis mastoidea con la parte interna y se llama agujero mastoideo. Este agujero mastoideo comunica la parte interna y en la parte interna se encuentra con este surco, que es el surco del seno sigmoide. Este agujero va a traer una vena del sistema de drenaje venoso externo al sistema de drenaje venoso interno para balancear las presiones dentro del cráneo nada más. ¿Ok? Y ahí se acabó la porción mastoidea. Fácil. La porción petrosa, ahora sí estamos, vamos a colocar esto aquí, yo me voy a venir más para aquí.
porque me gusta usar la división de las mesas como línea media. Línea media, yo soy posición anatómica, esto está en posición anatómica dentro de mí. Este peñasco es igualito a esto, ¿ok? Está en la misma posición y la describen como una pirámide cuadrangular de vértice apuntando a la línea media y adelante, apuntando a la línea media y adelante. La base es posterior y lateral, y tiene 4 caras, 1, 2, 3 y 4 abajo, ¿verdad? Pero te dice 2 caras son superiores, entonces no está en esta posición porque aquí solo una tenemos. La rotamos así, ahora sí, 2 caras son superiores. Antero superior, póstero superior. Estas 2 caras, antero superior y póstero superior, noten que estamos rotando todo. Sí. Antero superior, póstero superior. Son endocraneales. Y las otras 2, antero inferior y póstero inferior, van a ser exocraneales. Entonces, ya que sabemos que tenemos las caras y que tiene la forma, empezamos a ver qué hay en cada una de estas caras. Cara antero superior tiene esta pelotita de aquí, que es la eminencia arcuata o arqueada, ya les he dicho, formado por el arco del canal semicircular superior. Todo lo que le rodea plano es el techo del tímpano o tegmen timpani. Este techo del tímpano o tegmen timpani es solamente la parte de arriba de la caja del cráneo, de la caja auditiva, la caja del tímpano. Justo por delante vamos a tener 2 agujeritos aquí y aquí, de donde salen estos 2 surquitos. Los agujeritos son hiatos y los surcos son surcos. Agujeritos, surcos. Esos agujeritos son los hiatos y los surcos de los nervios petrosos profundos, mayor y menor. Y por delante y hacia la línea media, una fosa bastante amplia, donde vamos a tener la fosa, el ganglio trigeminal, ganglio de Gasser o ganglio semilunar. Y la fosa se llama lo mismo, trigeminal, Gasser o semilunar. Se acabó la cara antero superior. La postero superior tiene bien clarito acá un agujero que es el orificio del conducto auditivo interno. Y como a partir, esto es lo más lógico, lo más grande, a partir de aquí vamos a identificar estructuras. Atrás de esto, una fosita que está justo por debajo de la eminencia arcuata. Se llamará fosita subarcuata. Y por detrás y abajo, aquí, tenemos la fosita ungueal, que parece que le hubieran metido una uñita y hubieran pellizcado. Esa fosita ungueal sirve para que se desemboque ahí un acueducto, un tubo que descarga la presión del oído interno. ¿No? O sea, sirve solamente para balancear las presiones dentro del oído. ¿Estamos? Bien. En medio de los dos tenemos el borde superior. O sea, esto está así. Estamos hablando ahora de este borde. En este borde superior hay un surco en el cual vamos a encontrar otro seno venoso, el seno petroso superior. ¿Ok? Nos vamos a las 2 caras exocraneales que son inferiores. La anteroinferior está justo por detrás de la fisura petroescamosa externa y solamente forma la parte de atrás de la fosa condil. Y separado de la otra cara, de esta de aquí, la posterior inferior, tenemos el borde inferior, donde vamos a encontrar 2 estructuras. La apófisis vaginal, que es esto de aquí, que está rodeando a esta otra apófisis que se llama apófisis estiloides y que en realidad tendría que haber sobresalido como un palito hasta aquí arriba. Esta apófisis estiloides se llama vaginal porque está rodeando como si fuera una vaina a la apófisis estiloides. ¿Ok? Y por fuera, por detrás de esto, ya tenemos las estructuras de la cara posterior inferior que van a ser la fosa yugular, donde va a terminar la vena yugular y todo el relajo. Por delante de la fosa yugular, el orificio externo del conducto carotídeo que se va a abrir hacia adelante en el vértice. Por detrás de esto, el agujero estilomastoideo por donde sale el nervio facial y se llama estilomastoideo porque está entre la apófisis estiloides y la mastoides. Y listo. Luego, vértice formado por el agujero del conducto carotídeo y a un lado del vértice tenemos otro orificio que es el hiato de la trompa de Eustaquio, más o menos ahí está. De hecho, exactamente ahí está, pero no entra aquí la sonda. Entonces, es el hiato de la trompa de Eustaquio, la trompa faringotimpánica. Todos saben que el oído y la garganta están comunicados, ¿verdad? Sí. Es por ese orificio. ¿Ya? Y la trompa de Eustaquio es lo mismo que trompa faringotimpánica. Y por último, la base, que solamente tiene el orificio del conducto auditivo externo. Listo. Esito sería, el peñasco no se articula con nada, solo escama y mastoides tiene articulación con los huesos de los alrededores. El peñasco forma
un espacio, miren, aquí articulado esto de esta manera, aprox, forma un espacio entre el esfenoides, que venir, espera un segundito, nos hacemos un muñeco ya. Entonces, este espacio que hay entre el peñasco y el esfenoides se llama agujero rasgado anterior. Y hay otro espacio igualito aquí en medio de el peñasco y el occipital que está por atrás. Y a eso le llamamos agujero rasgado posterior. Pero no se articula con esos huesos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bien, me alegro. No se confíen si han estudiado y creen que ya saben. ¿Ya? Este etmoide es real. Cuidado con taparle la visión a los demás. Sí. Yo ya lo veo ella haciendo así malabares. Esto es un etmoide real y no lo van a tocar ustedes porque ya se está dañando demasiado. Esto me va a servir para mostrarles algunas estructuras y cómo se ven y no cómo están en este otro que es una maqueta hecha de porcelana fría, aunque alguien ya le acusó de parecer miga de pan. Esto de aquí es la apófisis cristagalli. La parte de aquí abajito. Esto que estoy agarrando es la lámina perpendicular que está, por eso no lo quiero manejar mucho, que está en contacto con esto que es el cornete nasal medio. Aquí arriba podemos ver la lámina cribosa llena de orificios a cada lado y a cada lado las masas laterales con sus semiceldas muy dañadas. Luego tenemos aquí desde afuera la lámina papirácea, que es todo esto lo que va a contribuir a formar parte de la bóveda orbitaria. Y lastimosamente el resto de las estructuras no las voy a mostrar porque se va a terminar de destrozar el artefacto este, ¿ya? Entonces, traspolando lo que hemos visto, aquí está la maqueta en la cual tenemos la porción vertical, que es todo esto, más esto. Lo que estoy agarrando en este momento es la lámina perpendicular, ¿verdad? Y lo que está por encima representa a la apófisis cristagalli, que suele tener sus dos aletitas aquí, llamadas las de la cristagalli. La parte horizontal que está en este sentido tiene dos porciones. Una zona cribosa medial, que es esta de aquí, que tiene los surcos para los nervios olfatorios, para el bulbo olfatorio. Y hacia afuera ya la masa lateral, que es todo esto de acá. Esta masa lateral, como recuerdan, tiene 6 caras. Anterior, superior, inferior, posterior. Lateral, que era la lámina papirácea. Y medial, que está por acá. Las 3 caras sagitales, o sea, las que están en este sentido, son las que tienen semiceldas. Semicelda, que se une al frontal. Semicelda, que se une al maxilar y al lagrimal. Semicelda y semicelda, que se unirán al esfenoides. Y en la parte de abajo, ocasionalmente, alguna semicelda, no siempre. ¿Ya? La cara lateral, ya hemos visto, de cada masa lateral tiene la lámina papirácea. Y la cara medial es la que está aquí metida dentro de la cavidad nasal. Es todo esto donde están tratando de apoyarse las ramas de la pinza. ¿Lo puedes hacer un poquito más cerca? ¿Ya? Ok. Todo esto de aquí. Y desde esta misma cara sobresalen estas mismas estructuras que parecen parte de la misma masa lateral, pero en realidad estas estructuras son los cornetes nasales. Aquí tenemos el cornete, viéndolo desde atrás, la representación del cornete nasal medio, y el piquito que está por encima, la representación del cornete nasal superior. Lo que necesitaríamos para esto es otra maqueta en la que podamos desarticular esto y mostrarles el interior. Lastimosamente no tengo, pero estoy pensando en trabajar en eso. Y esta cosita está representando a la apófisis unciforme, que es la que desciende para sujetar al cornete nasal inferior. ¿De acuerdo? Listo. Esfenoides que se encuentra inmediatamente atrás del etmoides, más o menos unido de esta manera. ¿Ok? Entonces, este esfenoides, vamos a tener todo lo que estoy sujetando entre los dedos, me encanta decir eso, va a ser el cuerpo. Del cuerpo tenemos una cara superior, la cara anterior, la inferior y la posterior, y las dos caras laterales. En la cara anterior se puede ver, oigan, necesito un espejo. Exactamente eso se me había ocurrido. Ya, apóyate, apoya. Pon tu teléfono. Ahí, eso. ¿Será que? Y ya. ¿A esta no hace zoom? No. Oh, qué pena, ya. Entonces, esto de aquí es la cara anterior, y esto que estoy apuntando en este momento es la cresta esfenoidal anterior. Aquí a los lados ven orificios. De este lado no tanto, porque aquí está prácticamente deshecho. Pero de este lado ven un orificito aquí
Bueno, aquí, este pequeño orificio de ahí es el orificio del hiato esfenoidal que nos va a meter en todo este huecote de adentro que es el seno esfenoidal. Aquí también, tanto aquí como acá, tenemos semiceldas. Una semicelda, dos semiceldas. Esas semiceldas, que también tendrían que estar acá, son las que se van a articular con el esfenoides que está en esta posición. ¿Listo? Ahora bien, eso es todo lo que hay en esta cara. Esta cresta, que es la cresta esfenoidal anterior, termina en un pico aquí arriba, que es el proceso etmoidal del esfenoides, con el que se articulaba con el etmoides. Y aquí abajo continúa con la cara inferior, que viene a ser esta de aquí, en la cual tenemos la cresta esfenoidal inferior, que al unirse con la cresta esfenoidal anterior, formaban justo aquí una saliente llamada pico del esfenoides. ¿Estamos? Ahora, vámonos a la cara inferior. La cara inferior, que es esta, teníamos la cresta esfenoidal inferior y teníamos esta lengüeta de aquí y esta lengüeta de acá, que como ven parece que en realidad nace de la apófisis pterigoides. De hecho lo hace. Se la puede describir con cualquiera de las dos partes. Y esas dos lengüetas se conocen con el nombre de apófisis vaginales del esfenoides. ¿Ok? Ahora bien, si no lo tortures al pobre. Es más, voy a agarrar esto, lo voy a poner aquí. Y ya estuve. No. Con el libro. Mejor el libro. Esta de aquí es la cresta esfenoidal inferior. ¿No ve? Hasta ahí hemos llegado. Cara posterior, que es esta de aquí, en la cual están viendo toda esta línea de quiebre que están notando acá, es precisamente por lo que cortaron y lo separaron del hueso occipital. Dicho esto, nos vamos a la cara superior del esfenoides, que será esta de aquí. En esta cara superior del esfenoides vamos a tener, primero, aquí está cortado, pero aquí tenía que estar el proceso etmoidal del esfenoides. Segundo, todo esto de aquí es el yugo esfenoidal, que tiene un surco y dos surcos aquí a los lados, que son la continuación de los surcos olfatorios que tenía el hueso etmoides. Luego, miren, este de aquí es el surco del nervio óptico, pero solo el bordecito que hay aquí entre el yugo y el surco se llama limbo del esfenoides. O sea, lo que les decía en la clase teórica, esto es el limbo. Aquí el yugo y todo lo que va de aquí para abajo ya va a ser parte de otra estructura. En este caso, esa otra estructura va a ser esta pelotita de acá. Esta pelotita de acá. Esta pelotita de aquí se conoce con el nombre de tuberosidad esfenoidal, tubérculo esfenoidal o tubérculo de la silla. Porque ya este foso de aquí hasta aquí es la silla turca. ¿Ya? También se llamará fosa hipoficiaria. En la parte de atrás de la silla turca, esta estructura que se llamará lámina cuadrilátera o dorso de la silla. Esta lámina cuadrilátera tiene esta saliente de un lado y otra similar aquí que se llamarán apófisis clinoides posteriores. Y listo. Esas son. Huequito que está en la silla turca. El huequito de la silla turca es el huequito que se hace porque es un hueso muy delgadito y se rompe. ¿Ya? Pero ocasionalmente aquí tenemos un orificio. Efectivamente, a veces hay aquí adentro un orificio. No es este, les aclaro, no es este. Pero ocasionalmente ese orificio existe y es por la migración de tejido linfoide que viene desde el cerebro. Miren la posición, esto acá, ¿no ven? Desde aquí migra hasta la garganta, o sea, wow, 2 centímetros de trayectoria, pero es lo que migra. Y en esos 2 centímetros pasa tejido linfoide para ayudar a formar las amígdalas que tenemos aquí en la garganta. ¿Estamos? Y lo que queda es precisamente ese agujerito ahí en la parte central, muy chiquitito, a lo que llamamos bolsa de Rathke, porque normalmente es un agujero ciego. ¿Listo? Bien. Ahora, lateralmente, este surco de aquí, mira. Pero teóricamente la idea de que esto perciba la electricidad estática que... Ah, eso era. Esta de aquí es la cara lateral. Esta de aquí es la cara lateral. Y esto que están viendo pasar de aquí a acá es el surco del seno petroso. Este surco del seno petroso va a terminar en este agujero de acá, que es por donde está entrando la carótida interna. Entonces todo eso es el surco del seno petroso. El seno cavernoso, perdón, el petroso es otro. El seno cavernoso. Y hacia arriba del surco y adelante tenemos esto que es el ala menor del esfenoides. Abajo y atrás esto que es el ala mayor del esfenoides. Aquí te lo ala mayor, ala menor. Listo.
Entonces, el ala, no, que estaba en modo de ahorro, sigue en modo de ahorro, se sigue oscureciendo. Se lo puede poner para que dure más. Es que es Snapchat. Este es el ala menor. El ala menor, como se están dando cuenta, tiene una forma triangular, tiene un borde posterior, un borde anterior y este que es el borde medial. El borde posterior es un borde libre, el borde anterior es el que se estaba articulando con el hueso frontal y no le daremos tanta vuelta, ya lo hemos dicho en la teoría. Lo que nos interesa es que vean aquí en el origen, el borde medial, esto que estoy agarrando por arriba del agujero, por donde entró la pinza, se llama raíz anterior o anterosuperior. Y esta otra, la que está justo por debajo del mismo agujero, es la raíz posterior-inferior. En medio de las dos, el orificio que es el agujero óptico. ¿Listo? Por ahí está pasando el nervio óptico. Cara superior, nada. Cara inferior, pues nada. Y nos vamos al ala mayor, que es esta de aquí. El ala mayor va a tener dos caras. Esta de aquí, que es su cara endocraneal. Y como pueden ver en la cara endocraneal tenemos eminencias mamilares y depresiones digitales en todo lo largo, porque aquí también se va a apoyar un lóbulo cerebral que es el temporal. La otra cara, la que está desde el otro lado, es la cara exocraneal, que está dividida en dos partes por esta cresta de aquí llamada cresta cigomática. Esta cara exocraneal va a tener una carilla orbitaria, que es esta de aquí, y una carilla temporal, que es la de los costados. La carilla temporal, que es esta de acá, se va a dividir en dos partes por esta crestita de aquí, que se llamará cresta pterigotemporal. Una porción temporal arriba, una porción pterigoidea aquí abajo. Esta está más o menos en esta posición. Entonces, porción pterigoidea, porción temporal. ¿Listo? Y luego los bordes. Este borde de aquí es el borde lateral, evidentemente lateral, bordes laterales. Y aquí, hacia adelante, el borde medial. Tengo una mancha negra en el dedo. Ya. Entonces, el borde medial, que será todo esto de acá. Ahora, les he dicho, el borde lateral, que es este, solo articula con la escama del temporal. En cambio, este borde medial va a articular aquí con el hueso frontal. Todo este espacio que está libre acá es la hendidura esfenoidal. Y luego la última parte, que es esta de aquí, que es el borde adherente. Este borde adherente va a tener una serie de estructuras. Primero que nada, el agujerito, este de aquí, este de aquí, ¿ya? Que se llama agujero redondo, atraviesa de delante hacia atrás. Luego tenemos esta... Idiota. Paciencia, buen humor. Con la gotita. Sí, voy a tener que colarlo con la gotita. Qué gilada de mi parte. Paciencia, buen humor. Esto de aquí es el agujero oval y aquí afuera tenemos un orificio más pequeñito que se llamará agujero espinoso o agujero redondo menor. ¿Listo? Y ahora sí, lo que acabo de romper estúpidamente y me da tanta rabia y me muero de la pinche rabia. La apófisis pterigoides. ¿Alguien tiene la gotita por acá? No, porque creo que yo no tengo en la oficina. No te rías, Barbeito, que estoy de mal humor. En serio que estoy de mal humor. Recordaba de cuando Fabián pegaba los músculos con la gotita. No solo eso, cuando es el borde anterior de la apófisis pterigoides y aquí arriba están pudiendo observar el orificio pterigoideo. Este agujero pterigoideo también se llama conducto pterigoideo o conducto vidiano. Aquí abajo se veía claramente la escotadura hasta que se rompió, pero se ve todavía de este otro lado y creo que la culpa la tiene el hecho de estar viéndome en un espejo y no estar viendo directamente aquí. Me caliento fuego, estás castigada y tú también. Entonces la escotadura pterigoidea que se está de acá. Y por detrás, ya me cansé, voy a mostrarlo así nomás. Tenemos la lámina lateral, la lámina medial formando la fosa pterigoidea con una fosita llamada navicular. En la lámina medial, que es lo que nos interesaba, tenía aquí una hermosa saliente que está ahora rota. Está ahora rota. Le voy a preguntar a Chalup, ¿le han comprado los huesos a Chalup? Digo, ¿a Hochstader o no? ¿Alguien le compró los huesos de esa muchacha que le mandé? Dijeron Oye, que ya habían comprado todo. qué rápido, ¿no? Yo les mandé el Ajá, anuncio. a mí me dijeron que a los 5 minutos ya estaba todo vendido. Sí, hay plata. Hay plata. A mí me Creo que dijeron voy a hacer el- hablaron y ya cuando Yo me yo estoy ya comprando estaba réplica, todo. ¿no? En ese caso me estoy apoyando en vos porque ¿De se me dónde? van a caer. Gancho pterigoideo. Y es la última parte que tenía que mostrarles del hueso palatino. Ya debe ser casi las 10. Sí, eso es lo que suena acá. Listo. Paciencia y buen humor. Sobreviviré.
Esta es la posición esta es la posición anatómica dentro de mí, ¿ya? Esto es la escama, pongo mi palito y todo lo que hay para adelante es la porción basilar, todo lo que está hacia arriba es la escama, ¿ok? Endo exocraneal. Ni recontra ensuciado con la silicona, pero bueno. Aprovechemos que ya no, vamos por eso. Exocraneal. Y este de aquí nos va a ayudar también. Vamos a ponerlo así para que se vea. Miren, tuberosidad occipital externa, mucho más notorio aquí que aquí, ¿verdad? Sí. Aquí, ¿notan la cresta? Sí. Mentirosos, yo no la veo y usted me va a decir que sí. Aquí está la cresta, acá, mana. Pucha que son. O sea, qué falta de sinceridad, señores. ¿Cómo? O sea, es algo así de sencillo. Los voy a castigar. Ahora sí, están castigados por mentirosos, todos. ¿Ya? No, es que miramos más a la izquierda de que a la derecha. Por eso ahí la vimos. Puntero. Aquí está la cresta, ¿la ven? Sí. Estás castigado encima por andar queriendo hacerte el vivo. Ya, bueno. Entonces, aquí tendría que haber cresta, pero les he dicho. Sí, todos. Y tú también. Porque tú también dijiste sí. Sí. No, no dije Ah, nada, sí, ya. calladita, Ok, estás castigada por andar diciendo que no. Anótate. Ya me olvidé totalmente. Entonces, esto de aquí debería estar la cresta. En realidad, la cresta está aquí. Les dije que en algunos se nota y en otros no se nota. Bueno, se nota, no se nota. En todo caso, esto tendría que ser la cresta, que tendría que ser acá, pero aquí sí se nota. Miren aquí la diferencia de color en toda esta línea de aquí a aquí. Marca la línea nucal inferior y aquí arriba la línea nucal superior. En este otro es bastante más notoria la línea nucal superior y aquí la línea nucal inferior. ¿Ok? Tuberosidad occipital externa, muy poco notoria comparado con esta que sí se nota. O sea, hay variaciones y es normal que haya variaciones. Ahora, desde adentro tenemos la cruz de la que les hablé. Esto es el surco del seno sagital superior, el surco del seno transverso, el del otro seno transverso y aquí está la cresta occipital interna formando el espacio triangular del que hablé hace un instante. Esto nos genera la confluencia venosa, prensa de erófilo o tuberosidad occipital interna y las 4 fosas, 2 cerebrales, 2 cerebelares, occipitales, cerebelosas. ¿Ok? Entonces, la tuberosidad es lo mismo que la prensa, ¿no? Es lo mismo que la prensa de erófilo y geográficamente es lo mismo que la confluencia venosa. ¿Ya? Ahora bien, además de esto, la escama solamente tenemos bordes superiores, inferiores. Inferiores para las mastoides y superiores para los parietales, ¿no ve? Así más payasito, me están empujando desde acá. Carambas, qué abusivos. Tú. Soulfly. Ya, ahora sí. Entonces, no, ya nos pasamos. Ya no importa. Entonces, de aquí para adelante la porción basilar y lo que ven de nuevo es el foramen magno. Todo esto de aquí hasta aquí son masas laterales, endocraneales y aquí las exocraneales. Y aquí pueden ver las 2 bolitas que implican los cóndilos. Estos son los cóndilos occipitales. Aquí atrás el agujero. ¿Dónde estás, corazón? El agujero retrocondilio y los agujeros precondilios. Los agujeros no se cruzan, ¿ok? Es decir, no se encuentran. Se cruzan, pero no se encuentran. Se me va a pasar. ¿Ya? Aquí pueden ver la escotadura a los lados que corresponde a la escotadura yugular. Esta escotadura yugular la vamos a ver mucho más notoria desde adentro porque es ahí donde termina esto que es el surco yugular, ¿ok? Y aquí están viendo estas que son las apófisis o procesos yugulares, que normalmente después de todo lo que lo apretaron terminan formando un piquito hacia la línea media que se va a llamar espina yugular. Medialmente a los surcos tenemos estas pelotitas que se llamarán tubérculos alares porque ahí se va a insertar un ligamento llamado ligamento alar. Y luego nos vamos a la porción basilar, que es esto de aquí. Cara endocraneal, exocraneal, borde anterior, posterior y laterales. Anterior, ya saben, articulado con el esfenoides. Posterior, forma parte del foramen magno. Los laterales no tienen nada. Endocraneal. Exocraneal, perdón. Tubérculo faríngeo, fosita faríngea, cresta sinostósica y cresta sinostósica. ¿Ya? Fosa navicular. La fosa navicular es la fosita faríngea, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿ya?
Listo, eso fue todo. El occipital servido, acá todo lo que hay por encima, eso me lo dicen ustedes en su momento. Estos son los bordes de las alas menores y representan el límite de lo que es la fosa cerebral anterior. Como pueden ver, la crista galli, el techo de las bóvedas orbitarias, la lámina cribosa del etmoides. Luego tenemos de aquí hasta aquí la fosa cerebral media, todo esto de acá. Y aquí es donde tenemos la mayor cantidad de estructuras. Primero que nada, esto que parece un solo agujero, una vez que se separan el esfenoides y el temporal, no es un solo agujero. Eso es el agujero rasgado anterior. Y de este agujero rasgado anterior tenemos a los lados el agujero oval, el agujero espinoso a su lado y por delante el agujero redondo o redondo mayor, que será este. Además, en la misma fosa tenemos las hendiduras esfenoidales y los conductos ópticos. ¿Listo? ¿Qué pasa por cada uno de estos? Tarea, ya saben. Ahora bien, en esta misma fosa, aquí están los hiatos y surcos de los nervios petrosos profundo menor y profundo mayor. Aquí está la fosita del ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, y luego nos pasamos a la fosa cerebral posterior, donde primero tenemos el agujero rasgado posterior, que es todo esto de aquí. Luego vamos a tener el agujero, el orificio interno del conducto auditivo interno, y aquí abajo la fosita ungueal, donde va a terminar el acueducto del oído interno. Y luego en la misma fosa el foramen magno y los agujeros precondilio y retrocondilio, que están por acá. El precondilio viene hacia acá y el retrocondilio de aquí hacia arriba. Por estos agujeros van a pasar nervios cuyos nombres también me van a decir ustedes. El acueducto del vestíbulo, ¿no? Sí, el del vestíbulo, efectivamente, en oído interno. ¿Ok? Estoy en eso. Ajá, estás castigado. ¿Desde qué? No, no sé. ¿Pero quieres preguntar? Pregunta. Ya. En los agujeros rasgados, cada uno se encuentra dividido por algo, ¿no? Por una apófisis. ¿Perdón? ¿Cada qué? Cada orificio rasgado se encuentra dividido. Están ¿no? separados por el peñasco del temporal, el Sí, anterior del posterior. pero no se ve o se ve. Pero claro, este es el agujero rasgado anterior y este es el posterior. Y todo lo que tienen en medio es el peñasco del temporal. Sí, sí. Entonces, agujero rasgado anterior y agujero rasgado posterior. ¿Listo? Ay, ¿Estamos? Sí. Les dije que era fácil, ¿verdad? Facilín. Ya, Que ok. ya- Ahora, eso en compañía de sus etmoides, esfenoides, va a ser linda práctica el día de mañana. ¿Qué me dijeron, doctor? ¿Cómo no? Solo van a hacer 3 preguntas, siempre son 3 preguntas. Si se sabe muy bien la primera, les hago segunda. Si les sabe muy bien la segunda, no les hago tercera. Si se sabe muy bien la primera, les hago segunda. Si la segunda no se la saben tan bien, les voy a hacer tercera. Si se saben muy mal y no saben nada de la primera, les voy a hacer segunda. Si la segunda tampoco saben, pues ¿para qué hago tercera? Váyanse. Ahora bien, etmoides, esfenoides y occipital. Tic, le tocaron sus preguntas. Esfenoides, etmoides. Sí, sí, sí. Hueso maxilar. Súper fácil. Cara externa, cara interna. La cara externa tenemos, súper fácil, apófisis cigomática, que es todo esto de aquí. Todo esto que es el reborde alveolar. Esto es la eminencia canina, que es el más grande de todos los del reborde. A ver, miren, agarramos a Bustos. Le agarramos aquí y sentimos. Aquí está grande, una sensación, o sea, todos sienten justo debajo de la nariz, una elevación bien marcada. Y esa elevación bien marcada, es la eminencia canina. ¿Ok? ¿Qué es esto de acá? Oye, vas a cortar esa parte. Esa parte es crucial para que les tome un examen. Entonces, la eminencia canina. Y por dentro de la eminencia canina, esta fosita de aquí, que es la fosa incisiva o fosa mirtiforme. ¿De acuerdo? Esas son las 4 cosas que tienen que ver desde afuera. Pero, de estas 4 cosas, la apófisis cigomática tiene forma de prisma, de pirámide triangular. Por ende, hay 3 cosas más para estudiar. Cara superior, anterior, posterior. La superior es esta de aquí, es la que está formando el suelo de la bóveda orbitaria. Tiene este surco que empieza desde el borde posterior, que es el surco infraorbitario, que se hace profundo y se convierte en conducto infraorbitario. Nada más. Normalmente el conducto está tapado por una fisura, nada más, porque no terminó de cerrarse encima del conducto. Y ese conducto se abre aquí adelante, en este orificio llamado agujero infraorbitario.
Aquí termina el nervio infraorbitario y se divide en ramas para toda la región de la cara. Y en la parte inferior, todo esto de aquí se llamará fosa canina. Ahora sí, esto es la fosa canina. ¿Ok? Ahora, para terminar, la cara posterior de la apófisis cigomática va a tener esto de aquí, esta pelotota que es la tuberosidad maxilar. Y esa pelotota tiene aquí un orificio y aquí otro orificio que son los hiatos son los hiatos de los conductos alveolares pósteros superiores. ¿Te está molestando? La acabas de lastimar. Le duele mucho la patita, mira, está caminando, cojeando. ¿Mátala? No puede ser más mala. Bueno, él lo lastimó yo. Ajá. Están castigados los dos por andar lastimando animalitos. Bien. Sí. ¿Tu nombre? A ella dale una llave por andar matándola a la pobre hormiga. ¿Qué te está haciendo? Va a vivir. Le estaba quitando el dolor. O sea, ahora, la base está aquí adentro, en la cara medial, y ahí es donde aprovechamos para mencionar que esto, la apófisis palatina, mire, forma triangular. Este borde, el medial, es más grueso, lleno de las dentelladas que lo articulan con el hueso maxilar del otro lado. Su cara superior lisa, sirve para el suelo de las fosas nasales, y la cara inferior rugosa y suele tener un surco profundo, que es el surco palatino mayor o palatino posterior, que va a llegar hacia adelante llevando vasos del paladar. ¿Listo? Esta apófisis palatina tiene lo que llamamos la cresta nasal, la cresta palatina, y llega aquí adelante a este engrosamiento, a lo que llamamos cresta nasal. Esta cresta nasal tiene su espina nasal anterior y la espina nasal posterior, y aquí tenemos un surco llamado surco incisivo anterior o palatino anterior. ¿Ya? Ahora bien, ese surco se vuelve conducto cuando se fusiona con este otro. Ahora bien, hacia arriba tenemos la porción nasal, hacia abajo la porción oral, ya hemos dicho eso, pero en la porción nasal, la enorme puerta al seno, que es esto de aquí, el hiato del seno maxilar. Hacia adelante del hiato tenemos el surco lacrimonasal, pero aquí debería haber un repliegue que era el labio posterior del surco lacrimonasal. Lo que sí se ve es el labio anterior del surco lacrimonasal, que como ven da una vuelta hacia adelante formando lo que llamamos cresta conchal anterior. ¿También es Turbina, cornete, concha son lo mismo. ¿Ya? Turbina nasal, cornete nasal, concha nasal, todo es lo mismo. ¿Estamos? Acabo de ver un taparaco volando por ahí abajo. ¿Qué? ¿No saben qué es un taparaco? No. Una mariposa nocturna, Ay, no. antiguamente llamadas taparacos. Son buenas, se comen a los mosquitos. En realidad no, pero hay que hacerles creer algo. ¿Sabían que resulta que dice que los murciélagos no son los que iniciaron lo del... El borde posterior está formado solamente por la tuberosidad del maxilar. El borde anterior, como les he mencionado, la escotadura nasal, que es todo esto de aquí. Y el borde superior, que es este, que es el que va a articular con etmoides y lagrimal, va a tener esta saliente, que es la apófisis frontal del maxilar superior. Va a tener una cara lateral y una cara medial con sus 4 bordes. En la cara lateral están viendo esta crestita de acá, que es la cresta lacrimonasal. Divide la porción nasal de la porción lacrimal. Y en la cara medial, esta de aquí, que es la cresta etmoidal, que es donde se va a articular el cornete nasal medio, que depende del etmoides. ¿Listo? Borde anterior articula con el hueso propio de la nariz. Borde inferior continúa con el hueso, borde superior con el frontal, y el borde posterior, que es este de aquí, va a articular con el hueso lagrimal o hueso unguis. ¿Ok? Ahora, el lagrimal o unguis, ¿quiénes son los que tienen que hacer maqueta de lagrimal o unguis? Ahí está. De tal suerte que el lacrimalcito, con su cresta lacrimo-orbitaria, miren, esto es canal lagrimal por el canal lagrimal, esto es orbitario porque ya es parte de la bóveda orbitaria, va a concluir y va a formar el canal lacrimonasal. El extremo inferior de esta cresta va a dirigirse hacia adelante para formar este piquito de acá, que se va a llamar amulus lacrimalis o gancho lagrimal. Este gancho lagrimal es lo que va a ayudar a completar el giro hacia la puntita, el amulus, ¿ok? Luego, desde adentro, se va a tener la excavación que forma la misma cresta del otro lado, y algunas crestitas horizontales que a veces se notan, a veces no, que van a formar las semiceldillas que completarán con las del etmoides. ¿Okay? Estando en esta posición,
Se dan cuenta que el huesito lagrimal articula con el maxilar adelante y abajo además con el hueso cornete nasal inferior que viene desde aquí atrás. Arriba articula con el frontal y atrás articula con el etmoides. ¿Listo? Listo, ya. Todavía me clarea la chiquilla. ¿Qué tal es? La voy a castigar. Estás castigada. Mira eso. ¿Ese es el lagrimal? Es que me este es el cornete nasal y este es el... Es el hueso etmoides. Esto es una maqueta, este es el hueso. ¿Se nota, verdad? Ya. Entonces, el huesito etmoides, como ven, tiene una porción horizontal y una porción vertical. La porción horizontal, palatino. ¿Dónde tenemos etmoides? Me he encontrado. Esta de aquí es la porción horizontal, la que les he dicho tiene forma cuadrangular y que es igualita a la apófisis palatina. Miren su engrosamiento central que contribuye a formar su cresta palatina. Este es el borde posterior liso que no tiene articulación con nada. Y este borde de aquí, el anterior, es el que articula precisamente con la lámina palatina, con la apófisis palatina del maxilar. Ahora, la porción vertical es esta la que nos interesa. Va a tener desde este lado dos crestas. La cresta conchal posterior y la cresta etmoidal posterior aquí arriba. Y en medio, meato y meato. Meato medio, meato inferior. ¿Listo? Desde afuera, el asunto es un poco más complicado. Esta línea de quiebre que están viendo acá marca hacia adelante lo que es la porción sinusal. Toda esta línea de quiebre. Ya. De la línea de quiebre hacia atrás, más o menos hasta aquí, porque está roto el hueso, es la porción maxilar y todo esto de aquí, la porción pterigoidea. Y en medio de los dos hay este orificio, el cual no lo atravieso a propósito porque si no se rompe, que es el conducto palatino mayor, que en sí constituye el segmento intertérigo maxilar. ¿No ven? Solamente sería esa cosita. Sí, solo esa cosita. Intertérigo maxilar, maxilar y pterigoideo. Y listo. Bordes. Borde sinusal, el borde inferior que se continúa con la porción horizontal. Y esta cosa de aquí es la apófisis piramidal en el borde posterior. Esta carilla de aquí es la que va a completar con el hueso esfenoides la fosa pterigoidea y cierra la escotadura pterigoidea. La cara lateral corresponde al segmento pterigoideo y la cara medial se la ve desde la cara medial del hueso. Y el borde superior, que es este de aquí arriba, va a tener dos apófisis. La apófisis orbitaria, que es esta de aquí, y esta de aquí, la apófisis esfenoidal. En medio de los dos, una escotadura llamada escotadura sigmoide. ¿Estamos? Listo. Triangular disque. Yo lo veo bien triangular, pues dice que es cuadrangular. Borde medial, borde lateral, inferior y superior. Cara anterior, miren, la con fuerte concavidad arriba, pero abajo es convexidad. De nuevo nos fijaremos a esta pequeña, miren. Cóncavo y aquí arriba, aunque no se note, al tacto se siente que hay una bolita. Siempre, no diga, ay, qué fea tu nariz del oro. Mentira, no hay tal, ¿ya? Esa bolita es precisamente la convexidad de esta posición. El resto, lo que le da la forma definitiva a la nariz, son los cartílagos que la van a armar a los lados. El hueso tiene muy poco que ver, por eso es que hay muchos productos que te prometen arreglarte la nariz, que en realidad no la tienen mal, arreglarte la nariz colocando una prótesis aquí adentro para levantar la punta y ayudar a que el cartílago cambie de posición. Pocos casos, efectivamente, entras a quirófano en el que hay que cortar este hueso propio. Ese sí es un insecto perjudicial, ¿ya? Yo no me voy a hacer lío de que maten elementos perjudiciales, pero las hormigas ayudan, las abejas también. Yo no mato abejas. Te pican y le tienen miedo, cobarde. No las matas por cobarde, porque no quieren que te Según piquen. la zona se te pican. Le cierro Sí. un paso. Sí, la verdad es que te Cada razón. vez. Ya. No te preocupes, no eres cobarde, ¿ya? O por lo menos no me parece. Vamos a ver si es que viene un enjambre de abejas que te quiere picar y si sales corriendo, gritando, capaz que sí vuelva a decir cobarde. Pero de momento no te preocupes, no lo eres. Si no las molestan, no pican. Exacto. Bien. Entonces, aquí está el orificio etmoidonasal, de donde está saliendo el dichoso nervio. Y por aquí adentro tenemos el orificio y el surco. ¿Ok? Desde adentro no se ven las dos curvaturas como se ven desde afuera, porque adentro empieza el engrosamiento del borde superior, que es este de aquí, con el cual se tiene que articular con el frontal. El borde lateral, que es este de aquí, empieza a adelgazarse y es el que se articula con la rama ascendente del maxilar.
Y el borde medial, el que se articula con el hueso nasal del otro lado. El borde inferior, delgado, cortante, muchas veces tiene una escotadura para los mismos nervios etmoidonasales. ¿De acuerdo? Listo. Otro más. Y aquí está la maqueta. Le salió un poco grande, es decir, creo que calcularon con sus narizotas. Pero tampoco que esto sea muy desproporcionado, está más o menos, sí, está más o menos proporcionado, más o menos así. Bien, ahora dígame que no parece una hojuela de cornflakes. Cuando tenía el lagrimal era igualito a ese tamaño, pero con este aspecto. O sea, parecía un cornflake y que si se lo comen porque no se dan cuenta. Pero bien, como pueden ver, esta de aquí es la cara medial, la que está colgando dentro de la cavidad nasal. Esto es un cornete izquierdo. Esto es el borde inferior, que es el borde libre, y este es el borde superior donde están las apófisis. Esta tendría que ser la lagrimal, esta de aquí tendría que ser la etmoidal, y aquí adentro vendría a ser la sinusal o maxilar. Esto es una impresión 3D del mismo hueso. ¿Ya? Nuevamente, aquí está la apófisis lacrimal y esta de aquí, la etmoidal. Y mucho más grande, ahora sí notoria, la apófisis sinusal. ¿De acuerdo? Que es la que cuelga hacia adentro y que va a cerrar donde está el otro, porque es de este lado. Esto viene aproximadamente así. La lacrimal cierra el canal lagrimal, la sinusal cierra el seno maxilar. Exacto, sí, se sobrecarga en esto. Y miren, el borde anterior articula con la cresta conchal anterior. Y el palatino está aquí atrás para articularse con la cresta conchal posterior. ¿Listo? Ya. Listo. Otro más en el... Viene articulado de esta manera con el hueso maxilar. No sé, ahí se ve un cráneo, no sé a qué viene. Pero ya, como ven, tiene una forma de rombo. Esta es la cara lateral en la que tenemos este orificio que es el agujero cigomático facial. Y hacia el otro lado tenemos la cara medial, que es esta de aquí, que está dividida en dos partes por esta apófisis. Esta apófisis se llamará apófisis orbitaria. La apófisis orbitaria va a dividir la cara orbitaria, que como se da cuenta aquí ya es parte de la órbita, y la otra cara, que es la temporal, que es esta de aquí atrás. Se nota claramente un agujero atrás, un agujero adelante y atrás, ¿no ve? Sí. Ya tenemos el agujero cigomático orbitario, el cigomático temporal y el cigomático facial. Esto forma parte de la fosa temporal, donde se inserta el músculo temporal y todo esto se lo sabe. Ahora los bordes. Lo pongo aquí porque es más fácil de manejarlo. Ahí ven como el borde antero-inferior más el ángulo anterior y el ángulo inferior forman articulación con el maxilar. El borde antero-superior forma parte del reborde inferolateral del ojo. El reborde posterior va a formar parte del reborde temporal y ahí es donde se insertan las aponeurosis del temporal. Y el reborde posterior inferior sirve para la inserción del músculo macetero, así que por eso se llama maceterín. Los ángulos superior y posterior van a articularse con las apófisis cigomáticas de frontal y temporal. Y los otros dos ángulos ya hemos visto articulados con el maxilar. ¿No ven? Sí. Listo, todo lo que está por la pinza. Indicador. Un palito. Pero es un palito en forma de palito. Se llama palito telescópico porque se agranda, se contrae, se extiende, se contrae. ¿Qué? Un palito. Entonces todo lo que está por delante va a ser el cuerpo, lo que está por detrás son las ramas. El cuerpo, cara anterior, posterior, bordes y luego vamos a las ramas. La cara anterior, miren, sínfisis mentoniana, tubérculo mentoniano, líneas oblicuas, es todo esto de aquí hasta acá, línea oblicua externa. Y aquí miren el agujero justo en medio del primer y segundo premolar. ¿Estamos? Del otro lado, el agujero está también exactamente en el mismo lugar. En ¿Cómo se llama el agujero? El agujero mentoniano. ¿Ya? Y es lo que hay en la cara interna. La cara externa, digo, la cara, bueno, eso es lo que está en la cara anterior. En la cara posterior, la línea oblicua interna, que es todo esto de aquí, forma la fosa maxilar o submaxilar acá y la fosa sublingual aquí arriba. Y aquí en la parte central tenemos esto de aquí, que son las espinas mandibulares o apófisis geni. Procesos mandibulares, no espinas. Procesos mandibulares o apófisis geni. Como ven, son dos rayitas en vertical en este. Hay uno en el que son dos rayitas, pero están así de juntitas.
No, pero es que tenemos los huesos así. A ver, déjame ver cómo está en este otro. En este son 2 puntos. ¿No ves? En el otro son 2 rayas. O sea, como se les antoje, dicho de otra manera. Ahora bien, listo, cara anterior y cara posterior. Bordes, el superior es el borde alveolar, lleno de los agujeros alveolares. Los bordes laterales se continúan con las ramas y aquí están los bordes inferiores, el borde inferior que diga, en el cual vemos estas 2 fosas que son las fosas digástricas. ¿Listo? A ver, no se amorosen aquí, pues que te hace frío. Ya, no se amorosen. No hace frío. No, solo. ¿Qué? No, No hay agujeros aquí, los agujeros solo hay del otro lado. ¿Ya? Bien. Esto de acá, esto de acá, ¿cómo se llama? Sínfisis mentoniana. ¿Qué? ¿Marca? Maqueta. No. Esta niña es táctil. Si no toca, no aprende. Lo sé. ¿Y ya te conseguiste? No, dice. ¿Ya te conseguiste o nada? ¿La calucha? No me da ¿De la dónde, calucha. ¿De dónde eres? ¿Segura? Suenas un poco veniano. No, la tengo mezcla japonesa, valleranina, argentina. Japonesa, y un poco de valleranina. Cada año tienen algo especial. Ya, estas de aquí son las ramas, cara lateral y medial. En la cara lateral notan el engrosamiento que viene desde aquí, que es la columna de la mandíbula, y estas crestas que aquí son mucho más notorias que la diapositiva, son las crestas masseterinas, ¿ok? Nada más lateralmente. Medialmente, mismas crestas, aquí esta vez se llaman pterigoideas, misma columna, también se llama columna mandibular, y este agujerito, que es el agujero mandibular. Por este agujero mandibular entran los nervios mandibulares, se continúa con este surco, que es el miloioideo, vasos, nervios y músculo miloioideo, y aquí está la espina de Spix o língula mandibular. Cuando el antipático del dentista te meta la mano, que te mete toda la mano, ahí está, te está buscando esto, mete el dedo y está buscando encontrar esta espina. Una vez que encontró la espina y no la vas a sentir con la lengua, porque tu lengua no llega tan atrás, punto 1, y punto 2 está cubierta de tejido blando, así que tienen que apretar para poder encontrarla, ¿ya? Ahora, incluso en la misma persona, de este lado apretando así se nota bien, pero de este otro lado cuesta encontrar, le van a agarrar aquí atrás, que no es espina, ¿ya? Entonces, ahí es donde le meten la anestesia y te bloquean todo lo que hay de ahí para abajo, ¿ya? Listo. A veces está la antilíngula aquí atrás, pero en este caso no es. Antilíngula, sí, ¿no? Sí, nada más. Língula y antilíngula. Ahora bien, borde posterior, miren, contorneado en letra X. De Sofía. Ya está, ese de sobre. Trick. Ya bueno, no interesa, el asunto es que está contorneado en ese. El borde inferior se continúa con el borde inferior de la mandíbula y este es el borde anterior, en el cual pueden ver cómo es delgado y luego aquí abajo se divide en 2 ramas y aparece esta cresta en el medio que es la cresta buccinatriz. ¿Cuál? Esta. La cresta buccinatriz, que es esta de aquí donde se inserta el músculo buccinador. Listo, borde superior en el cual tenemos apófisis, coronoides, escotadura mandibular y cóndilo. El Cabeza. cóndilo tiene por debajo el cuello porque tiene cabeza. La vaca Lola tiene cabeza, tiene cola, ya sé. Ya. Y aquí adelante tenemos algo que me encanta. Es que la gran mayoría de ustedes tienen algún familiar que está en edad de cantar la vaca Lola. Así que muchos se lo saben, y sobre todo las chicas. Esto de aquí es la fosita pterigoidea, donde se inserta el músculo pterigoideo lateral. ¿Y dónde estaba el medial? El medial es el que se inserta aquí, en las crestas pterigoideas. ¿Listo? Y eso es todo. Los ganchos
apófisis semilunares o unciformes y la escotadura aquí abajo. Miren que de cada lado del cuerpo sale una apófisis que nos interesa, que es esta de aquí. En realidad no es una apófisis, se llama pedículo. Ese pedículo se dirige hacia atrás y afuera y llega, y llega aquí a esto de aquí, que son las apófisis articulares. Cada apófisis articular tiene una cara superior mirando hacia atrás y arriba y la otra cara inferior mirando hacia adelante y abajo. Ajá. Es que ya me lo memorizé, Ajá, entonces estoy practicando. A ver, entonces, a ver, dale a hablar. Entonces, Yo dale. le dije y usted no quiso. No, a ver, dale entonces. Ya. Esa es la lámina, que lo podemos ver es medio aplastada, por eso se llama lámina. De ahí eso conecta con esta que sería la apófisis espinosa. Y tiene, Terminan dos tubérculos. ajá, tiene 2 tubérculos y una escotadura. Claro, y en la parte de abajo creo que tiene un canal. Ajá. Se bifurca. Se bifurca. Ya. No, bitubercular. Ajá. Y en la parte de abajo tiene un canal, ya. Un canal. Estos son los agujeros transversos. Espérame, todavía no puedes hablar del agujero transverso. Es decir, este es el agujero de la dona. Y luego la masa que lo rodea. No, ¿ves? Empezamos por esta masita, es la dona y viene con un agujero. Ya, estas Entonces, son la apófisis transversa. se que- llaman raíz anterior de la apófisis transversa, raíz posterior de la apófisis La transversa. apófisis transversa está formada por las dos raíces. Que entre las dos raíces se encuentra la Y entre ellas van a formar el agujero por el cual van a pasar arterias y venas vertebrales. La raíz Y en el caso de C5 y C6 pasa el nervio vertebral. Y tiene 2 tubérculos. También es entonces bitubercular y tiene un surco transverso en la parte central. Por el ¿Listo? cual pasa el nervio raquídeo, ¿verdad? Sí, por aquí. Es decir, los nervios raquídeos pasan por acá, por este espacio y llegan hacia afuera. ¿Ya? Es decir, háganse a la idea de que ¿Y el nervio espinal? es lo mismo que el raquídeo. Miren, esto de aquí siempre genera un agujero en medio entre pedículo y pedículo a cada lado. A ese agujero le llamamos agujero de conjunción. Por ese agujero salen las raíces anteriores de los nervios raquídeos. Y como se dan cuenta, pasan sí o sí por en medio de los tubérculos. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Ahora bien, esas son las vértebras cervicales estándar. Ahora tenemos vértebra cervical especial, conocida como C1. Tiene un arco anterior y un arco posterior que estaba agarrando 2 masas laterales, ¿no ve? El arco anterior tiene esta pelotita en la parte central que se llamará tubérculo anterior del atlas, y por la otra cara va a tener Es articular, la caries la caries articular. para el diente o la apófisis odontoide, ¿de acuerdo? La cosita del diente. Eso. Exacto, le llaman fosita del diente también. Ahora, la cara posterior también tiene su tubérculo, el arco posterior también tiene su tubérculo, que se llamará tubérculo posterior del atlas, y va a tener 2 aplanamientos a cada lado por donde va a pasar la arteria vertebral. A esto le llaman surco vertebral del arco posterior. Ahora, las masas laterales tienen cara anterior, cara posterior, cara lateral, cara medial, superior e inferior. La cara superior es la que tiene la fosa condilia para recibir a los cóndilos del occipital. Una vez que el occipital apoya aquí, puede pendular hacia adelante y atrás, es decir, movimiento de cabeza más o menos así. O sea, no el así, porque es un movimiento de cuello, es algo más así, ¿ya? Entonces, ok. Entonces, es una articulación de tipo, ¿Qué? articulación de tipo No sé. Sinunio. castigado. ¿Sinovial? Es sinovial, obviamente, es con mucho movimiento. ¿Qué tipo de articulación? ¿Sinunio? ¿Tiene alto movimiento? Sí, es sinovial, punto. ¿Qué tipo de articulación? Oh, es una articulación de ligamento amarillo. No, esos son los que van entre. Y por debajo no hay fosas condilias, son las caras articulares. Son planas y articulan con su oponente que está aquí en el hueso axis, ¿ya? De las caras laterales van a salir las 2 ramas de la apófisis transversa, que va a tener también el agujero transverso. Aquí en esta apófisis transversa el tubérculo anterior es bastante más marcado que el tubérculo posterior y están muy ligeramente separados. De hecho, prácticamente no hay el surco que hay entre los 2 tubérculos, porque a este nivel ya no salen nervios raquídeos. En realidad empiezan a salir de ahí abajito, justo acá abajo. Ahora bien, las caras mediales, que son estas de aquí, van a tener este tubérculo que corresponde al tubérculo transverso, donde hemos visto se va a agarrar el ligamento transverso, ¿de acuerdo? Y ya está, las cervicales convencionales.
Así es que no vamos a hablar del axis por debajo, vamos a hablar del axis por el frente y por arriba. Por el frente tenemos en el cuerpo una cresta que se llama cresta anterior del axis, que termina arriba en esta apófisis que está rematando la cara superior del cuerpo. Esta apófisis es la apófisis odontoides o diente del axis. Esta apófisis odontoides tiene forma cónica, dos vertientes en la parte superior donde se insertan los ligamentos triangulares o ligamentos alares, una carilla articular adelante, ovalada de arriba hacia abajo, pero convexa de lado a lado, y algo que no es una carilla articular aquí atrás, pero está marcada por el ligamento transverso que lo está frotando. Al marcar el ligamento transverso su paso por aquí, genera un estrechamiento en el diente a lo que llamamos cuello del diente. A los lados del cuello del diente vamos a tener las dos carillas articulares que van a unirse al atlas de esta manera, y estas carillas articulares, a partir de aquí recién salen los pedículos hacia atrás a las apófisis articulares de la vértebra. Justo por debajo de las carillas articulares están los agujeros transversos por donde va a pasar la arteria vertebral. ¿Listo? Sí. Ya estuvo. ¿Ok? Como pueden ver, tiene todavía sus características, pero ya es un poco diferente. Ya no parece tener dos tubérculos aquí en las apófisis transversas. El agujero transverso es muy pequeñito y está tendiendo a desaparecer. A veces, de hecho, no hay. Las láminas son planas, son menos largas que lo que ocurre en las cervicales y es más alargado. Y su apófisis espinosa es larga y termina en una única tuberosidad. Esta es la vértebra prominente, la que les dije, agáchense y miren aquí, esto que sobresale es la vértebra prominente o sexta vértebra cervical, ¿de acuerdo? A continuación, y de aclaro, no es, está la C7, sí es C7, pero no es C7 de este mismo cuerpo, en la que pueden ver ya una única apófisis transversa, muchas veces con una carilla articular para una posible costilla supernumeraria, no es raro. Casi desaparecieron los ganchos, si es que no han desaparecido completamente, y aquí abajo ya no tenemos los agujeros transversos, por ende ya no pasa por ahí la arteria vertebral, que es el principal elemento que hay en el agujero transverso. Y listo, así sería. ¿Alguna pregunta?